Escuche bien usted, escuche usted, por favor, esto es importante. Las ideas o pensamientos me llevan hacia algo o me alejan de ese algo. O sea, de acuerdo a lo que yo piense, me acerco o me alejo de algo. Desde el primer siglo, es decir, después de la muerte del Señor Jesucristo, Él muere alrededor del año 33. Han aparecido ideas que distorsionan, que niegan la enseñanza de Dios acerca del Señor Jesucristo y de la salvación. Acerca del Señor Jesucristo y de la salvación. Entonces, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, nuestra pelea, nuestra batalla, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo está diciendo que tenemos una batalla, pero la batalla no es de espadas, de palos, de cañones. No, la espada, la guerra, la batalla que tenemos es espiritual. ¿Y cómo se enfrenta esta batalla? Dice versículo 5 de la siguiente manera: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde están los argumentos? Están en la mente. Por eso decía, depende de lo que se piense, está en la cabeza. Yo me acerco o me alejo de algo. Los argumentos, los argumentos son ideas que expresan una razón de ser de algo, una explicación porque tengo una posición. Y dice que hay que derribar argumentos, pero dice que esos argumentos al final del versículo 4 se convierten en una fortaleza, por la cual le impide a usted o me ha impedido a mí en el pasado aprender de Dios, conocer al Señor. Si usted lleva años escuchando el Evangelio, si usted lleva muchas veces escuchando, usted lee la Biblia, usted no la entiende, el problema no está en la Biblia, el problema está en su mente. Hay argumentos en su mente, hay cosas en su cabeza, que pensamientos, razonamientos en su mente que le impiden recibir la palabra de Dios como tiene que ser recibida. Por eso no causa el efecto en su vida. Por eso la familia que ha escuchado el Evangelio aún no ha llegado a Cristo, porque hay argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como personas que han abrazado la verdad, es fortalecernos en los argumentos divinos, en la palabra de Dios, para echar abajo todos esos argumentos que se levantan contra el conocimiento divino.
Nosotros debemos crecer en solidez de conocimiento de Dios y de su palabra para así poder ayudar a aquellos que aún permanecen con esas cosas en la cabeza que les impide llegar a los pies de Cristo. Y pensando en eso, en cómo fortalecernos y cómo enfrentar esta batalla y cómo armarnos, dice, frente a esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, estaba pensando, por ejemplo, en la situación que vivieron los hermanos en Colosas, en Colosenses capítulo 1. Parece un sistema o unas ideas religiosas y filosóficas llamadas como naciendo por primera vez allí, que todavía lo conocemos y todavía escuchamos de ellos, y de pronto usted ha escuchado, es el gnosticismo. Son ideas religiosas, filosóficas, surgidas principalmente en círculos cuando el cristianismo llegaron a los judíos. Allí fue el nacimiento. Los que no creyeron en Cristo comenzaron a mezclar una idea con otra, y una de las ideas del gnosticismo no tiene que aprenderse esas palabras que yo le voy a decir, solo si a alguien le gusta, si me gusta aprender, se llama dualismo. El dualismo es que todo lo material, cuerpo, todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno. Ese es el dualismo. Eso usted dice, ah, pues sí, pues, pero sí, pero no. Le voy a decir ahora por qué. Entonces, todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno. Y la salvación es por la gnosis, por el conocimiento. El conocimiento me ayuda a salir de la prisión material en la cual estoy. Es como si de alguna manera escalara hasta llegar a ser como Dios a través del conocimiento de mi propia naturaleza. Obviamente, esto no es lo que enseña Dios. No es mi conocimiento que me lleva a escalar hasta ser salvo. Es Dios, la obra de Cristo en la cruz, la única que exclusivamente a través de ella yo puedo tener salvación, perdón de pecados, vida eterna, una esperanza en gloria con Él. No hay absolutamente nada más. Pero la idea del gnosticismo era esta: salir de la prisión a través de la gnosis, del conocimiento. Entonces, cuando Pablo escribió Colosenses, ya habían de estas ideas y había estado contaminándose la iglesia con algunas de estas ideas, y una de las razones por las que escribe Colosenses es para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, una de las cosas que trae el gnosticismo, y no solamente esto, yo no, la idea mía no es hablar hoy del gnosticismo como tal, sí voy a tocar el tema, pero el tema es que veamos cómo la enseñanza acerca de Jesús ha sido atacada a través de diversos grupos religiosos y a través de filosofías humanas. Una de las cosas que traía estas ideas que llegaron a los hermanos allá en Colosas es el menosprecio de Cristo. Cristo, Dios está aquí y Cristo está aquí. Eso es lo que muchas de las ideas religiosas enseñan. La Biblia no enseña que Cristo, escuche bien, la Biblia, escuche bien esto que es importante. Y usted dice, no, venga, pero yo siempre he entendido lo contrario. Nos podemos sentar si quiere cuando me dice, nos ponemos de acuerdo y miramos versículo tras versículo tras versículo que enseña que Cristo es igual en dignidad, en majestad, en eternidad a Dios. Entonces, Colosenses 1 dice, versículo 14, lo leíamos algo en la cena, bueno, desde el 13 si quiere, que está hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y dice, y trasladado al reino de su amado. Allí la palabra hijo
está en H mayúscula, se refiere a quién. Bueno, y en el versículo 14 tenemos redención, libertad, liberación por su sangre, el perdón de pecados. Quiero decirle, escuche bien usted que nos acompaña, que aún no ha llegado a Jesús, usted necesita libertad, usted necesita recibir la libertad de las cadenas que lo atan. El pecado no es algo para divertirse, el pecado es algo que lo ata, el pecado es algo que lo esclaviza, el pecado es algo que lo daña. Y usted, si se sienta y analiza, usted tiene que reconocer que es cierto. Y usted necesita que Cristo le dé libertad y solamente Él puede darla, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No hay vida, realmente vida plena, sino a través de Jesús. No más, no existe vida a través de Él. Puede divertirse, puede pasarla chévere, rico, pero los frutos de esa diversión, los frutos de ese pecado son completamente amargos. Y sé que si usted se siente y lo piensa, va a decirme, tiene razón, porque es así. Porque si pensamos honestamente, usted puede decir, pero me divertí, pero la pasé bien. Pero siéntese y piense en los resultados de eso que hizo. Entonces, necesitamos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice Colosenses 1:15, Él es. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Jesús, el Hijo, el que nos redimió por su sangre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y atención, hay grupos religiosos, por aquí estaba, espere, mire si tengo por aquí unas fotos, aparte, a ver si la encuentro. A ver, los principales grupos religiosos que rechazan la divinidad de Jesús, que es una de las ideas también del gnosticismo, porque el gnosticismo dice que como el mundo material es malo y el espíritu es bueno, entonces Dios no se pudo manifestar en carne, porque la carne es qué y Dios es qué. Entonces rechazan la encarnación de Dios. Entonces ahí es donde está el veneno. Entonces es uno de los que rechazan decir Dios se vuelve carne. Pero además hay otros grupos religiosos que rechazan la divinidad de Jesús, aceptan que Cristo vino, pero rechazan su divinidad. Uno de ellos es los testigos de Jehová. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero escuchen, creen que es el primer ser creado por Dios. ¿Qué significa? Que no es Dios, que tuvo principio. Cristo es Dios, no tiene principio ni tiene fin. Su dignidad y majestad es coigual con la del Padre. No es inferior al Padre. Él es Jehová. Entonces, pero ellos dicen que es el primer ser creado. Hay otra, hay una que la luz del mundo, no sé si ustedes la han escuchado. Ay, dice que es una iglesia que creen que Jesús fue el Hijo de Dios, que es el Salvador, pero no es. Ellos niegan que Jesús sea Dios mismo, niegan que Él sea coeterno, coigual con el Padre. Para ellos Dios es una sola persona, el Padre. Jesús es un ser distinto, es subordinado, está por debajo del Padre. Entonces no creen ellos que Jesús sea Dios. Pero además los musulmanes creen que Jesús es un profeta y mensajero importante ¿de quién? De Alá, de Alá. Nacido de la Virgen María, pero no el Hijo de Dios, no Dios encarnado. Recuerden, estoy repitiendo cosas que ellos dicen, no que nosotros creemos. El Corán enfatiza la humanidad de Jesús y rechaza
que tiene alguna eh, que sea igual a Dios. Los mormones que creen que Jesús es el Hijo literal de Dios y separado del Padre, no tiene la misma sustancia con el Padre. Es una deidad, pero no hace parte de la Trinidad. Ellos rechazan que Jesús sea coeterno, o sea, Él no siempre ha existido. Ellos creen que Jesús es el primer espíritu creado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, toma a los musulmanes, toma a los testigos, toma a los mormones, toma a los de la luz del mundo y a muchos otros más con estos gnósticos y tantas otras más corrientes, y todos apuntan a lo mismo, a atacar la divinidad de Jesús, a atacar la realidad de que Él vino en carne, a atacar de que Dios fue manifestado en carne, a atacar que la obra de la cruz fue efectuada y es suficiente para salvación. Cuando miramos Colosenses 1:15, entonces dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra, la palabra imagen viene del griego eikon, eikon con K, y que se deriva de otra palabra que significa que Cristo es copia o que es semejanza. Jesucristo es la imagen perfecta, la imagen idéntica a Dios. Él posee todos, absolutamente todos los atributos de Dios, el cual ha sido desde la eternidad. Y la palabra allí en versículo 15 dice el primogénito de toda creación. Entonces dicen, por ejemplo, los testigos dicen, ¿sí ve? Ahí está. ¿Qué significa primogénito? Primer hijo. Primer hijo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Cristo es el primer hijo. Eso es lo que está diciendo. La palabra primogénito sí significa primer hijo. Sí, pero también significa alguien que es primero en rango o primero en importancia. Entonces, en ese sentido, Cristo es primogénito, en primer rango o en importancia. Usted puede decir, bueno, ¿usted cómo piensa eso? Porque si usted mira el versículo 18 al final, 18 al final dice, bueno, desde el inicio, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los, ¿significa que él fue el primer muerto? No. ¿Quién fue el primer muerto? Bueno, alguien dice, fue Abel. Otro puede decir, el primer muerto fue el animal que murió para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Bueno, pero el primer muerto no fue Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos o no de acuerdo? Pero es el primero en rango o en importancia. Es decir, usted coloca aquí Abel, coloca a David, Salomón, coloca a Noé, coloca a Isaías, Jeremías, coloca a los Salomón, a todos los hombres que murieron hasta Cristo, y coloca a Cristo. ¿Y quién está por encima de todos? ¿Es el primero en rango o el primero en importancia? Él es el primogénito de los muertos. Nosotros tenemos familia que pertenecen a los testigos de Jehová. Y yo admiro el compromiso de estas personas por diseminar su mensaje, su tiempo, incluso que cultivan la moral.
pero algo que es terriblemente una equivocación y raya con la blasfemia es la enseñanza de que Cristo no es Dios. Por lo tanto, si usted tiene una Biblia, traducción del mundo, del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, creo que se titula En casa, tiene dos opciones. Si sirve para tropiezo suyo de alguien, sáquela de casa. Pero si usted reconoce que ella contiene errores, ¿por qué? ¿Por qué errores? Porque donde dice que Cristo es Dios, ellos le colocan una coma, un paréntesis, un punto, algo que cambie la idea de que Él es Dios. Por ejemplo, si usted quiere hacer el ejercicio, mire qué dice Juan capítulo 1, versículo 1 en su Biblia Reina Valera de 1960 y compare con lo que dice la Biblia del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, Juan capítulo 1, versículo 1. Vea la diferencia, vea la diferencia. Es el único grupo religioso que tiene su propia traducción y toman todos sus versículos que hablan acerca de la divinidad de Cristo y los cambian. Pueden mirar otros, tal vez si comparan Romanos 9:5. Entonces, volvemos. La idea tampoco es centrarnos en un grupo o en otro, sino lo que quiero que veamos es cómo de una manera que parece no armónica, no, como si no se pusiera de acuerdo, pero si uno mira el mundo, dice, realmente todo esto ha sido un plan del enemigo de atacar la persona de Cristo, de rebajar la dignidad de Él, de poner en duda la obra de la cruz, de colocar en duda su muerte, de colocar en duda su resurrección, de colocar en duda su pureza o santidad, de colocar en duda su dignidad como Dios manifestado en carne. Pero algo de Él es atacado para echar abajo lo que es el centro del cristianismo. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 16. En él, está hablando de Cristo, no solamente es la copia idéntica de Dios, el Padre, sino que dice el 16, en él fueron creadas todas las que hay en los cielos. Entre otras cosas, ayer estaba mirando cómo lo dice la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, y dice, porque en él fueron creadas todas las demás cosas, las que hay en... ¿Por qué? Porque da a entender implícitamente que todo lo demás fue creado después. ¿Por qué? Porque implícitamente está diciendo que Jesús también fue creado. Pero aquí dice no todas las demás cosas, sino dice todas las cosas, porque en él fueron creados todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Quién es el creador? Dios. Y aquí dice que Cristo es el creador, que en él fue creado todo. Pero también dice el versículo 17 que él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, que él es, sí, pero que él es qué? Cuando dice él es antes de todas las cosas, eterno. Él es eterno. Él ha existido desde siempre. Le pregunto, Jesús comenzó a existir cuando nació en Belén, cuando María quedó en embarazo. Él ha existido, Él es Dios el Hijo y ha existido desde siempre. Si usted piensa que Él tuvo inicio, entonces el hecho de que usted piense que Él tuvo inicio, está diciendo usted, sin quererlo, que Él no es Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Él es
eterno. Pero también habla el versículo 18 acerca de Él y dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire que la idea de primogénito ahí la conecta con la idea de preeminencia, mayor en importancia. Primogénito lo conecta ahí con la idea de preeminencia. Él es la cabeza, habla de su autoridad. Entonces, el versículo 15, él es copia auténtica, copia de Dios, él es el mismo Dios con todos los atributos divinos. Versículo 16, él es el creador. Versículo 17, él es eterno, él es versículo 18, él es preeminente, él está por encima de todo y su autoridad es sobre todo y sobre su iglesia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Una de las cosas de los gnósticos es como dijera que si Dios se manifestara por partes, entonces a través de un ser se manifiesta Dios, a través de otro ser y a través de otro ser. Entonces pensaba que Cristo era una manifestación de Dios, pero no era toda la manifestación de Dios. Aquí dice Pablo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y dice, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, perdón, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren, esto es lo importante. Y usted que aún no ha venido a Jesús, escuche esto. El que creó los cielos y la tierra, el que hizo el universo, fue capaz de hacerse hombre y, e ir a la cruz para que usted tuviera el perdón de los pecados, para que usted tuviera una nueva vida, para que usted tuviera acceso a la presencia de Dios. Esto es lo grande de la cruz. ¿Quién reposó en ella, en esa cruz por nosotros? Y esto debería originar humillación, arrepentimiento y adoración. Qué grande es el que estuvo en la cruz por mí. No hay otro como él. No hay otro como él. Entonces, haciendo la paz, dice, mediante la sangre de su cruz. Una de las cosas que traía también el gnosticismo es el tema del docetismo. El docetismo es que como el mundo material es malo y lo espiritual es bueno, entonces el cuerpo humano de Cristo no pudo ser. Entonces el Cristo que vimos no era real, era como una especie de fantasma que la gente podía ver. Esa era una de las ideas de llamadas docetismo, que se origina en el gnosticismo. Cristo no era real, era un fantasma, la gente lo veía, predicaba, pero porque la carne es mala, él no pudo haber estado en carne. Pero frente a eso y esas ideas también fue escrito primer, primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, perdón, capítulo 1. Mire, primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si ven cómo desde
la entrada está atacando la idea de que el cuerpo de Cristo no era real, auténtico, no era como nosotros que se podía tocar, porque si el cuerpo de Cristo no es real, tampoco él sufrió, ¿cierto? Entonces, los látigos que fueron descargados sobre un cuerpo que no era real, eso fue una obra de teatro. Entonces, las espinas que atravesaron sus sienes, ¿eso qué fue? O los clavos que atravesaron su cuerpo, ¿qué fue eso si el cuerpo de él no era real? Entonces, unas ideas parecen en sí tener algún sentido, pero cuando usted ve hasta dónde llegan, usted dice, esto es venenoso, esto no se puede aceptar. Hay cosas que nosotros podemos decir, bueno, puede ser, pero en esto absolutamente no. La Biblia lo enseña con claridad. Cristo vino en carne. Y así lo dice, mire, ¿cómo lo dice Juan? Lo que lo oímos, lo vimos, lo contemplamos, pero también dice, lo palpamos. O sea, el cuerpo de él real, un cuerpo humano. Palparon nuestras manos. Ellos pudieron tocarlo porque estuvieron con él, lo abrazaron, le tocaron sus manos, pudieron verlo, pudieron apreciarlo, sus facciones. No era una luz por ahí, era una persona real, auténtica, el Cristo bíblico. Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y primero de Juan capítulo 4, ahí mismo dice, versículo 1. Amados, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y escuchen esto, el 2. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Miren lo central que es esto. No podemos menospreciar estas enseñanzas centrales de la palabra de Dios, que porque hay que dar lugar que otros pueden pensar diferente. Todos, a usted le puede gustar el arroz de una manera, a usted le puede gustar, eso está bien. A usted le puede gustar que su casa esté pintada de roja o verde, eso, en eso hay libertad. Pero en cuanto a la doctrina acerca de la persona de Cristo, no es lo que cada uno piense, es lo que Dios dice. Y dice, versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y desde entonces han pasado 2000 años donde cada año se ha atacado la persona de Cristo, su obra. Algunos dicen, no, él no murió, él se desmayó y después se levantó y se fue. Esto es una completa ignorancia del conocimiento de lo que era en ese tiempo la muerte de cruz y el entrenamiento de los soldados romanos para verificar si el cuerpo había fallecido o no, que es comprobado en la palabra de Dios. Ah, no, que cualquier cantidad de cosas, que fue, algunos piensan que él viajó al oriente y aprendió por allá no sé qué cosas, artificios, cosas para engañar a la gente y para hacer aparecer su muerte o resurrección. Nada de eso. Podemos ver la palabra de Dios y personas que han hablado en contra de Jesús,
se han puesto a estudiar la Biblia, la arqueología, la historia y tantas otras cosas con mente abierta, y lo que han llegado a encontrar es que el Cristo bíblico es un Cristo real, histórico, es un verdadero Jesús, es Dios, murió en la cruz y resucitó, y su promesa es que pronto volverá. Yo espero que todos los aquí presentes creamos en ese Jesús, creamos en ese Cristo. Eso tiene que ver con nuestra vida, con el propósito de nuestra existencia acá. Creer en el Cristo bíblico, en el Cristo que se enseña, que muestra la palabra de Dios. Cristo vino en carne. Amén. Era realmente un ser humano. ¿Es cierto o no? Y es totalmente Dios. Él tiene todos los atributos de Dios. Él es coeterno. Él es coigual con el Padre. Y esto es lo maravilloso. Siendo Dios, se hizo hombre y murió por nosotros, siendo Dios. Amigo o amiga que nos acompaña hoy, el Cristo que estaba en la cruz es el mismo que creó los cielos y la tierra y fue a la cruz por ti y fue a la cruz por mí. Él murió en la cruz siendo Dios. Allá mostró su amor, purgó mis pecados en la cruz, cargó mi maldad. Yo merecía ir al infierno y el infierno fue allí colgado sobre Cristo. Allí Él sufrió todo lo que tenía que sufrir yo en el infierno. Él murió en mi lugar. Él pagó por mí. Y Dios quiera que hoy tu corazón esté siendo tocado por esta verdad del Cristo que vino, del Cristo real, del Cristo que pagó por ti y por mí en la cruz. Desde el primer siglo, desde los primeros años, la doctrina acerca de Jesús ha sido atacada, negando que vino en carne, negando su muerte como sustituto perfecto, negando que Él resucitó. Hay evidencia bíblica suficiente de que el Señor Jesús es Dios eterno, de que Él es el Señor del Antiguo Testamento, Jehová, el mismo Dios. Usted debe tener convicciones firmes para refutar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted no debe tambalear. Usted estudie la Biblia, mi hermano, mi hermana, estudie la Biblia. Mire, si usted tiene dudas acerca de Cristo, si tiene dudas acerca de que vino, si tiene dudas acerca de que Él era Dios, si tiene dudas de lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz, vaya a la Biblia, mire los evangelios, estudie, dígale a Dios que le hable y enseñe, y Dios hablará a su corazón. Señor Dios, te agradecemos por este tiempo, por este mensaje, por esas cosas que nos permites meditar. Y Señor, encontramos un sinfín de ataques contra la persona de Jesús, de una y otra corriente religiosa, de un grupo y otro distinto y otro distinto, y todos en acuerdo en decir que Jesucristo fue creado, que Jesucristo es un ser inferior al Padre, que sí fue a la cruz, que sí es el Salvador, pero que no es Dios. Y nuestro Dios, qué manera de bajar la grandeza de la obra de la cruz, la maravilla de la obra de la cruz, de que el eterno Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el bendito Dios, el santo Dios, se hizo hombre para morir por nosotros, miserables y sucios pecadores. Oro, Señor, que si alguien está escuchando en este momento tu palabra, pueda el Espíritu Santo tocarle su pecado,
merece el infierno, merece la condenación, merece la muerte, como todos nosotros, pero que el Espíritu Santo le lleve a Jesús, quien es Dios manifestado en carne, y hoy reciba por la fe la salvación. Oramos que los creyentes que escuchamos esto nos alimentemos de la verdad, seamos sólidos en la verdad. Alrededor nuestro hay cantidad de filosofías, de huecas sutilezas, de religiones que atacan la persona de Jesús, que dicen creer en el Cristo, pero que a la vez rebajan la dignidad de Él. Oramos que podamos pararnos firmemente en la verdad de tu palabra. Gracias por tu palabra y por la reflexión que hoy nos entregas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.